Buenos días a todos. Hoy les voy a platicar un poquito de la Revolución Mexicana y la educación de 1910 a 1920. Primero vamos a hablar del estado político y las características generales para entender un poco el contexto en el que estábamos. Todo comenzó con la salida del general Porfirio Díaz. Generó esperanza democrática para las mejoras sociales que se concretaron en las elecciones de 1912 con los candidatos Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. En medio del entusiasmo popular, una vez elegido Madero, hombre considerado idealista y animado de buenos propósitos, no supo mantener la cohesión necesaria para gobernar un país en transición. Se vio jalonado por los reclamos de los antiguos privilegiados que pretendían no perder su estatus social. Recordemos que en el porfiriato, los que tenían mayor ventaja, digámoslo así, eran la alta sociedad. Cosas como organizar la economía, generar cierta estabilidad social, donde existía una que pugnaba a que se instrumentara nuevamente una dictadura para recuperar la paz, la burguesía ligada a los terratenientes, la burguesía norteña y del ejército que quería llevar adelante el proyecto de un capitalismo, entre comillas, más moderno. Durante la colonia, muchos pueblos pudieron conservar algunas propiedades comunales, llamadas de forma genérica ejidos. La ley Lerdo de 1856 declaró válidas las propiedades corporativas, particularmente las de la iglesia y las de comunidades indígenas. El imperialismo, industrialización y proletarización acelerada del país creció en un proceso desigual. El norte del país era donde tenía mejores condiciones para la extracción de minerales. En la zona centro se desarrollaban industrias eléctricas, mientras que en el Golfo había una franja de textil muy importante. Abremos un paréntesis. Los obreros no eran libres de comprar los productos que ellos prefirieran con su salario. Esto lo impedía la tienda de raya o las contrataciones por deuda. El 80% de la población mexicana dependía del salario rural. Además, las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los de que se otorgaban los salarios de los trabajadores por medio de mercancía. Y mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Algunos trabajos que se realizaban eran los transportes, inmuebles, minería y petróleo. La agricultura ganadera y también el ferrocarril fue un factor muy importante en este proceso. Donde llegaba el tren con campesinos, eran arrebatados de sus tierras e incorporados forzosamente a la obra. No obstante, la gran mayoría de la economía era campesina. Las grandes haciendas eran prácticamente el centro donde giraba toda la economía. En las ciudades lo que predominaba era el pequeño artesano, como en la economía mercantil. En las ciudades a partir de 1906 empezaron a surgir numerosos movimientos obreros. Es ahí donde podemos ver un ejemplo. Son representativas en este rubro las huelgas de Cananea y Río Blanco, que habrían de ser reprimidos por el gobierno mediante el uso de la fuerza militar. El triunfo educativo del porfiriato consistió en una sólida cimentación ideológica y en un cambio radical en las materias y el método de la enseñanza. Este hecho refuta la afirmación sostenida por décadas de que el porfiriato no tuvo ningún interés en escolarizar las zonas rurales. El punto de vista era compartido por algunos ideólogos del porfiriato como Francisco Bulnes, Emilio Rabasa y Francisco Colmes.
Ellos pensaban que la educación por sí misma no cambiaría el destino de los indígenas. El olvido de la educación rural provenía del desprecio con los que los liberales y positivistas veían al indio. Justo Sierra pensaba que la educación por sí misma era suficiente para integrar al indio a la sociedad y mitigar las desigualdades sociales. El auge ferrocarrilero, así como la inmigración que atrajo capitales y fomentó la industria y el comercio, unidos a la escasísima población indígena, fueron factores decisivos para el progreso educativo de estas entidades. La población indígena siempre fue un obstáculo para los programas educativos. Durante el Porfiriato, la escolaridad aumentó a más de 400%, pues en 1878 había 141,000 alumnos y en 1907 aumentó a 657,000. Como dato curioso, Díaz dijo en una entrevista que se le realizó: he esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el proceso del país. Creo que ese día ha llegado. El magisterio y su participación en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana interrumpe el proyecto educativo porfiriano, principalmente la centralización de la enseñanza primaria y los esfuerzos que pretendían homogeneizar al magisterio mediante la unificación de los planes de estudio. El gobierno federal continúa con las políticas de formación y reglamento de magisterio por el antiguo régimen. La participación de los maestros durante el movimiento armado fue muy diversa. La mayoría de los maestros no intervino en la política y continuó desempeñando sus funciones sin importar el gobierno para el que trabajaban. No obstante, algunos fueron víctimas de la política y padecieron el retraso temporal de sus sueldos o el depósito por haber colaborado con el enemigo. Otros, muy pocos, participaron al lado de grupos revolucionarios como ideólogos, escribanos, secretarios y consejeros de jefe. Llegaron a ser jefes políticos y militares. Las escuelas especiales para los indios. Se enseñaba el castellano con rudimentos de higiene y de economía, lecciones de cultivo y la aplicación de máquinas a la agricultura. Escuelas rurales, se enseñaba trabajos manuales, cultivos, algo de ciencia aplicada, consejos sobre uso de máquinas y métodos modernos para mejorar las industrias locales. Las escuelas primarias y secundarias se perfeccionaban y difundían hasta que puedan ofrecer sus aulas a todos los niños y jóvenes del país. 4 universidades regionales, autónomas y libres, sostenidas por el gobierno regional en cada uno de los puntos cardinales del país. La participación del magisterio en la revolución se trató del grupo profesional más numeroso, con la más extensa distribución geográfica en el país y una mayor heterogeneidad social, profesional y económica. Se buscó que la enseñanza normal fuera mucho más comprendida por el pueblo y con la revolución, en algunas entidades federativas se introdujeron sistemas electivos y semiselectivos para nombrar a las autoridades educativas y escolares. ¿Qué cambios se generaron? El primer cambio, más notorio, fue la interrupción del antiguo proyecto para federalizar la enseñanza primaria, la cual se centralizó y uniformó en todo el país. Asambleas nacionales de instrucción política y el acuerdo entre el gobierno federal y el de los estados. Esta pretendía tener una uniformidad en el sistema nacional de la educación primaria moderno, con los elementos comunes, pero igual en toda la República. La educación elemental
era un territorio normalista y la superior universitario. Razones que adjunto cierra. La normal era un asunto de incumbencia del Estado, en cambio la universidad era de interés nacional e interesaba al Estado, pero requería para desarrollar sus actividades un alto margen de autonomía en su organización interna. Se debatía si los normalistas eran superiores, inferiores o equivalentes a los universitarios. En mayo de 1911 se propuso una iniciativa de ley para establecer en todo el país escuelas de instrucción rudimentaria. Para diciembre de ese mismo año se aprueba el decreto de ley, el cual formuló de la siguiente manera. Artículo 1. Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para establecer en toda la República escuelas de educación rudimentaria, independientes de las escuelas primarias existentes o que en lo sucesivo se funden. Artículo 2. Las escuelas de instrucción rudimentaria tendrán por objetivo enseñar principalmente a los individuos de raza indígena a hablar, leer y escribir el castellano y a ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de la aritmética. Artículo 3. La instrucción rudimentaria se desarrollará cuanto más en 2 cursos anuales. Artículo 4. Estas escuelas no irán estableciendo aumentando a medida que lo permitan los recursos de que disponga el Ejecutivo. Artículo 5. Se le autoriza igualmente para fomentar el establecimiento de escuelas privadas rudimentarias. Artículo 6. La enseñanza que se impartirá conforme a la presente ley no será obligatoria y se dará a cuantos analfabetos concurran a las escuelas sin distinción de sexo ni edad. Artículo 7. Ejecutivo deberá estimular la asistencia a las escuelas, distribuyendo en las mismas alimentos y vestidos a los educandos según las circunstancias. Estos fueron los principales antecedentes que dieron origen al contenido del artículo 3 de la Constitución de 1917, abarcando los modelos pedagógicos extranjeros que se introdujeron a México con el fin de ofrecer una educación más acorde al niño.